Grandes religiones monoteístas que coincidimos en Tierra Santa, pero donde las cosas no están precisamente en su mejor momento. Dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos muestren lo que mejor explicarlos de esa manera, y les iré contando cómo están las cosas. Hoy el tema tenía que ver con terrorismo liso y llano. Una fábrica donde se comprimía aire y gases necesarios para los trabajos de tipo industrial. Fue objeto de un atentado que conmovió a Francia de tal manera que Hollande tuvo que volver de las reuniones internacionales. Una persona resultó decapitada y varias heridas en un atentado probablemente yihadista cometido este viernes en una planta cercana a Lyon, en el centro oeste de Francia. Casi medio año después de los ataques al semanario famoso, ¿no?, el Charlie Hebdo. Un sospechoso detenido e identificado, y eso lo dijo en Bruselas el presidente François Hollande, quien agregó que se trataba de un atentado de naturaleza terrorista y que se había hallado un cadáver decapitado cerca de la planta. La cosa es un poco más truculenta, ¿no? La cabeza cubierta de inscripciones en árabes fue hallada colgada de una verja cerca del lugar del atentado, indicaron las fuentes. El atentado tuvo lugar a las 10 horas local en la planta de gas de la multinacional Air Products. Y Hollande decidió volver a París de inmediato desde la cumbre europea y precisó que celebraría un consejo restringido de emergencia que se reuniría en el Palacio del Elíseo, sede del Ejecutivo. Balance profesional daba cuenta sobre el mediodía de el muerto, decapitado en el lugar, 2 heridos leves, según fuente próxima a la investigación. Uno de los autores del atentado entró en la planta de Air Products con una bandeja donde llevaba escondido además elementos para su acción. Detonó varias bombonas de gas, indicaron las fuentes. Según los primeros elementos de investigación, uno o varios individuos a bordo de un vehículo entraron en la fábrica. Entonces fue cuando se produjo la explosión, informó una fuente cercana al caso. Y el cuerpo decapitado de una persona fue encontrado en las inmediaciones de la planta, pero no se sabe aún si fue transportado hasta allí o no. Había también una bandera con inscripciones en árabe encontradas en el lugar. Hollande, presidente de Francia, regresa de urgencia a París y eleva el alerta terrorista en el sur de Francia. Así lo declaró. Por 3 días, el máximo nivel de alerta en la región sureste de Francia, donde fue atacada la fábrica perteneciente a una empresa, ojo, instalada en Francia, pero perteneciente a una empresa estadounidense. Hollande mantuvo ya una reunión con sus máximos funcionarios de seguridad, hora después del ataque que dejó además 2 heridos. La voiture n'a pas pu pénétrer par surprise sur le site. Voilà. Une voiture d'un sous-traitant. La policía dijo que entraron los sospechosos por sorpresa y luego se generaron los acontecimientos a que se hacía referencia. Una persona muerta, varias más heridas, saldo del atentado cometido el viernes contra la fábrica de gas mencionada. Las noticias de 2 hombres en un coche entrando en la empresa Air Products en la localidad de Saint-Quentin-Fallavier, portando una bandera del grupo islamista Daesh, donde ha colisionado con varias bombonas de gas y provocaron una explosión. Por lo demás, esto era la noticia que hoy sacudía a Europa 1, una de las principales emisoras francesas, y en Saint-Quentin, en realidad, la situación era de bastante tensión, al punto que el propio presidente de Francia tuvo que volver de la cumbre. El coche no podía estar en el sitio por sorpresa, dijo. ¿Por qué un coche contratista? Un coche que había sido autorizado a entrar en el sitio como parte de sus actividades profesionales. El vehículo en el que el supuesto terrorista entró a la fábrica tenía autorización para hacerlo. Y además estamos escuchando a la esposa del presunto terrorista que estaba asombrada de lo que estaba ocurriendo, dijo. No es posible, ¿qué está pasando? Salió a trabajar en la mañana a las 7 de la mañana. Es un hombre que hace entrega las órdenes, cajas, cosas, que ayer se fue a trabajar y luego regresó. Era un hombre absolutamente normal, tuvimos una noche normal y en la mañana nos fuimos como de costumbre para el trabajo, él al suyo y yo al mío. Quedamos de no volver para el almuerzo, pero nos veríamos en la tarde.
Mi hermanastra me dijo que pusiera la noticia y ahora está llorando. Mi corazón está a punto de dejar de latir. No entiendo nada. Me he enterado por las noticias. Y precisamente Europa 1 era quien la estaba enterando y la estaba tratando de hacerla hablar, ¿no? ¿Está usted involucrada? Dice, no, las noticias dicen que es un acto terrorista. No es posible. Lo conozco bien, es mi esposo. Tenemos una vida familiar normal. Él se va a trabajar, llega a la casa. No puede ser él. Yo estoy aquí con mi hermanastra, ella solo me habló de esta mala noticia, no me imaginaba que fuera esto. No entiendo lo que está sucediendo y que el ministro del Interior me llame. ¿Qué hacer? ¿Qué tenía que hacer en una planta química? ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Es una persona religiosa?, le preguntaron. Sí, somos musulmanes, pero son particularmente religiosos, le faltó decir son fanáticos, ¿no? Dice, somos normales, seguimos el Ramadán, tenemos 3 hijos, tenemos una vida familiar normal, no hay problema, no puedo ver por qué iba a él a hacer eso. ¿A quién puedo llamar para obtener más información? Porque realmente no entiendo nada. Se oye una voz que le dice, siéntate, Sara, tranquilízate. Estoy en mi propia casa, yo estaba a punto de llevar a mi hija a la escuela. Tengo miedo de hacer cualquier cosa, ¿qué es lo que está pasando? La señora se entera del atentado terrorista que aparentemente protagoniza y le cuesta la vida a su esposo, y se entera por los medios de comunicación que la llaman. La policía, en el área de trabajo, bueno, un dramón que se suma a la paranoia que flota en el aire ante la posibilidad de nuevos atentados terroristas, ¿no? En Saint-Priest, la gente estaba realmente en shock también. Un residente de la vecindad, en ese edificio donde vivía el sospechoso, Nadia, interrogada, aparecieron de inmediato las fuerzas especiales y la gente dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Y la tensión se nota en los rostros, ¿no? Pequeños apartamentos de gente que obviamente por su fisonomía no son el francés típico, sino tal vez de las ex colonias y de las áreas de influencia que vienen a hacer una nueva vida o intentan hacerla en Europa, ¿no? Nadia, una vecina del sospechoso, del presunto responsable, dice, se mudaron aquí hace unos 7 meses. ¿De dónde vienen? No sé de qué región vienen. Lo que sé es que en cualquier caso es una familia muy respetable. Buenos días, hola, gracias a Dios. Con los niños salían a jugar al aire libre. La esposa es muy agradable, sonriente, amable. ¿Qué va a involucrarse en actividades terroristas? No, involucrarse solamente con los vecinos. Hazani, del barrio Camel, dice, todo el mundo que vive en esta ciudad creció aquí. Estamos un poco sorprendidos porque esta persona es nueva en esta ciudad y nadie tiene información sobre él, nadie lo sabía. Así que estamos todos un poco sorprendidos por lo sucedido, pero tenemos muy poca información sobre esta persona. Voilà, on est un petit peu tous choqués par ce qui s'est passé, mais on a très peu d'informations sur la personne. Mientras tanto, el presidente de Francia, François Hollande, quien se encontraba en la cumbre europea de Bruselas, ante las circunstancias que no fueron las únicas del día, como ya les informaremos y verán, decidió regresar de Bruselas, ¿no? Y dar las declaraciones oficiales del caso. Realmente esto ha sacudido la cumbre de Bruselas, las caras indican cómo están las cosas, el retorno intempestivo, el maletín con el código nuclear, como vieron, en el edicán que esta vez iba de civil. L'attaque est de nature terroriste. El ataque es de índole terrorista, ya que un cuerpo fue descubierto decapitado y con inscripciones. Décapité avec des inscriptions. Au moment où je parle, il y aurait un mort. Mientras les hablo, se ha comprobado un muerto y 2 heridos. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, inmediatamente se desplazó al lugar con el fiscal. El sospechoso ha sido detenido e identificado. Los principales recursos de la policía se han desplegado en la zona. Suspecté d'avoir commis cet attentat a été arrêté et identifié. Des moyens de gendarmerie considérables ont été déployés dans la région. Los recursos considerables de la gendarmería han sido desplegados en la región.
estaba pensando muy bien lo que decía, ¿no? No manejaba toda la información, estaba un poco en shock. Au Conseil européen de ce matin. En el Consejo Europeo de esta mañana, todo el mundo recordó lo que ocurrió en nuestro país, y no solo en nuestro país. Et donc il y a une émotion. Mais l'émotion Por lo que être la seule esto ya réponse. no es una emoción. La emoción no puede ser la única respuesta. Necesitamos acción, prevención, disuasión y la necesidad de defender los valores. De porter des valeurs et de ne pas céder à la peur, jamais. De no ceder jamás ante el miedo y de que aumente cada circunstancia para no crear divisiones inútiles o sospechas insoportables. De suspicion qui serait intolérable. Bref, de faire Hay que hacer el trabajo, los franceses esperan que lo hagamos, para protegerlos y establecer la verdad y erradicar los grupos o los individuos detrás de este tipo de acciones. et éradiquer les groupes ou les individus qui sont responsables de tels actes. Como suele ocurrir en estas circunstancias, todos los símbolos de la Francia son objeto de renovadas medidas de seguridad. Por ejemplo, la Torre Eiffel apareció acordonada, ¿no? Y el memorial del ataque a la revista, al semanario Charlie Hebdo, así como los símbolos de la Plaza de la República. El hombre tuvo que venirse en el maletín, ¿no? El infaltable maletín con los códigos nucleares. Desde la época de Charles de Gaulle, la Force de Frappe, que dice, sí, somos una potencia nuclear, les guste o no. Tremendo blindaje el de la limusina, ¿no? Y vean, nadie se mueve del área hasta que arranca. Y aún así, bueno, les hablaba de la Tour Eiffel, ¿no? Los testimonios de los parisinos que estaban por allí, de los que pretendían ir a los lugares clásicos como turistas, ¿no? Pierre decía, vean, fuerza de comandos, fusiles de ataque, todo cerrado. Las fuerzas especiales tomaron todo el área, acordonaron todos los símbolos sensibles de la República. La vieja y gran dama hoy no tiene visitantes. Haciendo un poco de historia, Hitler no pudo, cuando ocupó París, subir a ella, ¿no? Los empleados sabotearon los ascensores. Tuvo que verla desde el Trocadero. Aquí estamos cerca de esa zona y se ha hecho una encuesta de la gente que estaba por allí. Muchos turistas que por supuesto quieren subir a la Gran Dama, otros que se conforman con verla. Este es el mausoleo donde están las cartas solidarias por el ataque reciente al semanario Charlie Hebdo. Como ven, hay heridas abiertas todavía y ahora se produce otra, ¿no? Los símbolos también en la Plaza de la República. Todos somos siempre Charlie. La solidaridad con el semanario satírico que se llevó el tremendo atentado. Y ahora, uno más. El hecho de que el presidente volviera de emergencia de la cumbre de Bruselas indica que se han tomado muy en serio las cosas. Y la herida abierta del atentado a la redacción del semanario Charlie Hebdo sigue mal. No hay cura emocional. Assez peur, c'est assez effrayant, mais je pense qu'il faut pas non plus. Pierre dice, es aterrador, esto mete bastante miedo, pero creo que no debemos caer en una espiral de miedo. Tienen que decir que estamos realmente en guerra contra esta organización y a medida que los atacamos en su territorio, también ellos pueden hacerlo acá, me imagino. El gobierno debe hacer todo lo posible para asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir, pero no debe encerrarse el tema en nosotros mismos y dejar que las identidades nacionales se vuelvan más potentes gracias a este tipo de eventos. Tiene que haber otra solución. Sí, dice, me parece una lástima, es triste. Podríamos haber pensado en la recolección masiva de personas que tuvieron lugar después de que Charlie Hebdo. Y después de las investigaciones pensamos que se iba a evitar este tipo de cosas en el futuro, pero ahora nos damos cuenta de que la realidad no ha cambiado, da miedo. Espero que sea la última vez que oímos hablar de este tipo de cosas. Joël Bonneau dice, lo que puedo ver es que esto es una locura sobre las reacciones de la gente. Soy antimusulmán. Son antimusulmanes, creo. Esto no es bueno en absoluto. Tenemos que mantener la cabeza fría y no caer en este tipo de trampa. Bueno, lo que les decía, ¿no? Los símbolos de la Plaza
de la República, de la Libertad. Hay protesta, hay tensión en el ambiente, obviamente. Y fue llamado de inmediato el fiscal general, François Molin, y tuvo que hacer frente también a la situación. À 9h28, un véhicule utilitaire siglé d'une société de transport. A las 9:28 de la mañana, una furgoneta utilitaria reconocible por las siglas de la empresa de transporte entró en la planta sin llamar la atención. Esta camioneta fue vista regularmente en la planta para hacer entregas. La furgoneta llegó a la puerta, el conductor tocó el timbre para entrar en la planta. Se abrió la puerta de manera natural, ya que el conductor fue reconocido por los trabajadores. Luego, 9h36, une explosion a retenti. a las 9:36 una explosión ocurrió, pero un minuto antes, a las 9:35, la cámara muestra que se van acelerando y precipitando hacia un almacén abierto. Le fourgon accéléré et se précipiter vers un hangar couvert. Luego dice, a las 10 a.m. los bomberos atraparon al sospechoso en un segundo almacén. À 10h, les pompiers ont surpris le suspect dans le second hangar, donc le hangar ouvert. Alors qu'il Abierto, como le estaba abriendo botellas de acetona, entonces fue arrestado y puesto en custodia. était appréhendé. Y luego dice, al lado de la camioneta el cuerpo de la víctima fue descubierto y el cuerpo estaba sin cabeza. À l'aplomb du véhicule utilitaire a été découvert par les enquêteurs le corps de la victime, corps sans tête. Un cuchillo fue encontrado al lado del vehículo, está siendo examinado. Por último, en un ángulo que no está cubierto por la cámara de seguridad, la cabeza de la víctima fue descubierta unida a la puerta de la planta con dos banderas con la escritura del Shahada, que significa declaración de fe. De l'usine, encadré par deux drapeaux qui comportent des mentions qui signifient la Shahada, donc la profession de foi. Entonces queda aclarado que un hombre con vínculos islamistas decapitó a su jefe, abandonó el cuerpo cubierto con frases en árabe en una fábrica de gas de propiedad estadounidense en el sureste de Francia. Gesto poco frecuente, el presidente baja y hace frente a la prensa con micrófonos. La prensa siempre está en este ángulo, ¿no? Un esprit qui doit être préservé, c'est notre unité. En Francia tenemos un espíritu que debe ser apreciado y esa es nuestra unidad, nuestra capacidad para hacer frente. Y demostramos en el inicio, en enero, después del ataque a Charlie Hebdo, hacía referencia, ¿no? Un momento honorable para Francia y un momento de orgullo. Al mismo tiempo, los franceses deben saber que las fuerzas de seguridad están desplegadas en una escala no vista en nuestro país desde hace décadas. Preguntas y responde. Nous portions le plan Vigipirate, alerte maximum. Estamos elevando el nivel de alerta terrorista antipirata en la región de Ródano-Alpes hasta el nivel más alto durante los próximos 3 días. Tenemos que asegurarnos de que todas las verificaciones se pueden hacer y se deben hacer. Todos los controles se pueden llevar a cabo en diferentes sitios, en las estaciones, en los lugares de industria. Puedo llamar a todos a ser responsables y a estar tranquilos. Au sang-froid, parce que c'est nécessaire. Porque tenemos que hacerlo, sangre fría. No puede haber ninguna duda acerca de la capacidad de nuestro país para protegerse a sí mismo y debemos estar atentos. J'ai appris le terrible attentat qui a eu lieu à Sousse, en Tunisie. Fui informado del terrible atentado que tuvo lugar en Sousse, en Túnez. Inmediatamente llamé al presidente tunecino para decirle que Francia está con ellos. Todavía no sabemos la magnitud de la tragedia, solo que hay decenas de muertos, decenas de heridos y no sabemos la identidad de todas las víctimas. Plusieurs dizaines de morts, des dizaines de blessés. Nous n'avons pas non plus l'identité de toutes les victimes. Se refería a un atentado que tuvo lugar en Túnez. Y sobre este particular, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, declaraba hoy. Federica Mogherini se solidarizaba con Francia, con Túnez y con Kuwait, una cadena de eventos lamentables. La jefa de la diplomacia europea, Mogherini, se había solidarizado con los pueblos de Francia, Túnez y Kuwait y decía, estos ataques demuestran que estamos juntos en el objetivo. Los árabes con los europeos, los musulmanes, los no musulmanes, estamos juntos. Estamos en el mismo barco. Yo solo intercambié algunos mensajes con algunos de mis amigos, los ministros de Exterior de la región árabe. El hecho de que los ataques en el mismo día se lleven a cabo en Europa y en el mundo árabe
conduce paradójicamente al efecto contrario a ellos. Contrario a lo que quieren los terroristas, en lugar de dividirnos, nos mostramos claramente unidos. Así que la respuesta será más unidad, expresando muy claramente que lo que necesitamos es una alianza de civilizaciones. Y no hay forma de que una religión pueda ser utilizada para dividirnos. Estamos unidos. El Islam también pertenece a Europa y nuestros valores europeos también pertenecen al mundo árabe. And our European values also belong to the Arab world. And the first victims of these attacks are indeed Arabs and Muslims. Thank you very much. Federica Mogherini, pues, se solidariza con Francia, Túnez y Kuwait. Y el presidente François Hollande y su homólogo tunecino, Beji Caid Essebsi, se ha comprometido a poner más empeño en la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué lo de Túnez? Porque hoy en Túnez ocurrió realmente gran problema, también terrorista. Hablábamos de los taxis, ¿recuerdan? La huelga de los taxis. Zila Ibrahim dice, el gobierno hizo propuestas a nosotros los taxistas, pero sabemos que no son viables, tanto en la forma como en el fondo, porque ahora el gobierno tiene que asumir sus responsabilidades. Hay dos opciones, ya sea que están del lado de los taxis o del lado del servicio de intercambio de paseo. Esto significa que o bien prohibir totalmente el servicio de compartir coche o indemnizarnos a nosotros los taxistas. Donc c'est soit ils sont dans le camp des taxis, soit ils sont dans le camp des VTC. Donc ça veut dire que soit ils éradiquent totalement les VTC, o soit ils indemnisent. Esto tiene que ver con lo que le explicábamos en el programa de ayer, en el sentido de que han autorizado a unas compañías que operan, llamándolos por internet, que no tienen taxis profesionales, que actúan por cuenta propia y que hacen dumping a los taxis que son muy organizados y a los que Francia le debe mucho históricamente. Ya verán por qué. Hemos buscado en los archivos para demostrárselo. Amplifier encore le phénomène. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, dice, ya son casi 481 procesos judiciales independientes en curso. ¿Y esto qué tiene que ver con el comienzo de Uber Pop? Sí, absolutamente, investigaciones penales. Los autores de estas actividades tienen que saber que estas investigaciones van hasta el final. Parece que ha habido atentados porque hay una compañía que no son taxistas profesionales, que uno los llama por internet, son más baratos, el coche no es precisamente profesional ni están identificados, pero hacen una competencia muy dura a los taxistas. Eso no lo dice el ministro, lo decimos nosotros, recogiendo lo que dicen los sindicalistas del transporte en taxis, ¿no? Bueno, además ha habido alguna violencia, ¿no? La destrucción de casi 70 vehículos, 7 policías heridos, lo que ha dado lugar a detenciones, y estamos en estado que se gobierna por el imperio de la ley, dice el ministro, y nadie puede tomar la justicia por su mano y no puede ser aceptada la violencia. El ministro francés del Interior pide clausurar, se pone del lado de los taxistas, por supuesto, y pide clausurar esa compañía Uber Pop, que se maneja sin estaciones, sin identificaciones, gente que maneja un carro, viene, usted lo llama por su computadora, son más baratos que los taxis, pero se llevan por delante la tradición del servicio de taxistas. Entonces vino una enorme protesta de los que estuvieron inmersos en la protesta. Lleva esto por encima de cualquier realidad. El ministro del Interior ha pris de bonnes décisions, qui est d'abord une fois encore de déclarer. François Hollande dice, el problema es una competencia injusta y el ministro del Interior ha tomado una buena decisión. De manera que una vez más declaro que ese servicio es ilegal, porque se quedan cortos en cuanto al respeto de la ley y los reglamentos y no cumplen con las leyes que sí están cumpliendo y las normas sociales que están cumpliendo los tradicionales taxis. De manera que hemos ordenado que sean tomados esos vehículos de Uber Pop y que sean remolcados. Triunfa el sindicato de los taxistas. Y que los taxistas de Francia tienen una enorme tradición, incluso de servicio a la patria, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la Primera Guerra Mundial, cuando una vez más se vieron avasallados por los alemanes y se decidía la gran batalla del Marne, el ejército había que llevarlo como fuera a la línea que ya estaba en territorio francés. ¿Y cómo llegaron a la primera línea? En los taxis de entonces, los viejos Renault de la Primera Guerra Mundial. Disfruten de estas postalitas de época mientras les cuento la historia.
En diciembre del 14, apenas un mes después de la declaración de guerra entre Alemania y Francia, el ejército alemán se encontraba a solo pocos kilómetros de París, en el río Marne. La primera batalla del Marne, del 6 al 12 de septiembre de 1914, decidiría el destino de Francia. El sexto ejército se vio atacado violentamente por Alemania, resistía apenas, y en París había disponibles 6.000 reservistas listos para entrar en acción, pero no había modo alguno de llevarlos al frente, y el tiempo corría contra Francia. Entonces uno de los generales tuvo una idea: recojamos todos los taxis y llevamos a las tropas al frente. El gobernador de París hizo un llamamiento a los taxistas de la ciudad, los cuales respondieron patrióticamente a la llamada, dejando de hacer su trabajo habitual para hacer viajes transportando soldados hasta la línea del frente en el río Marne. Todos ellos formaron una fila ordenada y fluida que, compuesta por los casi 700 taxis de la capital, comenzaron a transportar a los soldados al frente. Eran los viejos taxis Renault modelo AG, algunos incluso color rojo. Podrían transportar 4 soldados, además del conductor. Realizaron 1.200, 1.500 viajes, entre 2 y 3 trayectos por vehículo. Los refuerzos de París fueron fundamentales en el transcurso de la batalla, pero teniendo en cuenta que 50.000 bajas diarias, 263.000 francesas, 250.000 bajas alemanas en el transcurso de toda la batalla, pero el refuerzo de las 6.000 tropas parisinas fue fundamental y decisivo en la batalla. ¿Y quiénes proveyeron de ese refuerzo y ese transporte y esa logística? Los taxistas de París. De manera que hay una vieja tradición y la están haciendo valer. Pesó la historia. No todo el mundo recuerda esto, pero lo buscamos en nuestros archivos y se lo hemos mostrado. No veo nada en los satélites que mejore lo que les hemos mostrado o lo que tenemos preparado para el segundo bloque. Si así fuera, como lo estoy monitoreando permanentemente, lo haríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Este sábado el Boulevard César Rengifo del cementerio vibrará con buena música. Vamos todos a disfrutar por la paz y la vida junto a Omar Acedo, Fanny Costa, La Dimensión Latina, Sixto Rey, Porfi Baloa y artistas populares del Valle y el Cementerio. La cita es a la 1 de la tarde. Este sábado celebramos la vida. Desde hace 58 años, Seguros Horizonte respalda a los hombres y mujeres que resguardan nuestra soberanía. Con esta experiencia ofrecemos a toda la población pólizas en diversos ramos. Seguros Horizonte siempre me ha acompañado en los buenos y malos momentos. Son excelentes en atención y justos con el asegurado. Seguros Horizonte, Seguros Socialista hacia la patria grande. Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El 28 de junio, todos a votar. El partido garantiza participación con igualdad. A elegir los candidatos a la Asamblea Nacional. Elecciones por la base, democracia e igualdad. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y al hablar de acción terrorista en Francia hablábamos también de aquello en el Magreb, ¿no? Al sur del Mediterráneo. Pues sí, también ha habido noticias de esto y además han atacado hoteles de playa, desembarcando tipo comando en lanchas inflables y ametrallando con Kalashnikov a todos los turistas que estaban allí. Le vamos a mostrar este lamentable acontecimiento de última hora que está en pleno desarrollo y luego derivaremos a la pauta que teníamos. Estamos así reaccionando. Este es uno de los hoteles más famosos en el norte de África y les explicaremos lo que ha pasado allí. El despliegue de medidas de seguridad se justifica ampliamente. Esto es en Sus, en Túnez, el Hotel Río Imperial, Marhaba, de 5 estrellas. Al menos 38 personas murieron, entre ellas uno de los asaltantes, y 36 heridas en un atentado contra un complejo hotelero en la ciudad tunecina de Susa. Uno de los hoteles, el Imperial Marhaba, pertenece a la cadena española Río.
Fuentes de seguridad tunecinas informaron que las víctimas son de nacionalidad belga, británica, irlandesa y alemana. Y explicaron que un hombre armado penetró en el recinto del Hotel Imperial Marhaba y del vecino Muradi Palm Marinei. Abrieron fuego en forma indiscriminada contra las personas que se encontraban allí. Y una de las fallecidas es irlandesa, los otros de las mencionadas nacionalidades, y el número de terroristas que ha participado es confuso. El secretario de Estado del Interior afirmó que uno de los presuntos autores del ataque, que había huido, fue detenido más tarde por la policía a 1 kilómetro del hotel atacado. Un estudiante de la ciudad santa de Kirawan, en el centro del país y muy próxima a la ciudad turística de Susa, según los medios policiales, sería uno. Otras fuentes hablan de que hay 2 detenidos. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Philip Hammond ha confirmado esta tarde que al menos 5 ciudadanos del Reino Unido fallecieron en el atentado más tarde. El primer ministro de Túnez, Habib Ezid, ha afirmado que la mayoría de los fallecidos son británicos y que también hay franceses entre los muertos. El portavoz del ministerio ha asegurado que el autor del ataque ha sido abatido durante un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Se infiltraron por la parte trasera del edificio antes de abrir fuego contra los residentes del hotel en la zona en que estaban tomando sol los turistas extranjeros en la playa. Otros hablan de que llegaron con una lancha tipo comando desde la costa, a bordo de una embarcación en la que llevaban escondido un fusil Kalashnikov dentro de una sombrilla. Uno de los empleados del hotel ha relatado que vio un atacante abrir fuego con una Kalashnikov contra los turistas y los tunecinos en la playa del hotel. Era solo un atacante, un joven vestido con pantalones cortos, como si fuera también un turista, dijo. Como se ve, terrorismo a ambas márgenes del Mediterráneo. En realidad, Túnez está en estado de alerta desde el pasado marzo, cuando se produjo el atentado yihadista en el Museo del Bardo, donde habían muerto 24 personas, como informamos en ese momento, 21 de estos turistas extranjeros, en el peor de los ataques terroristas sufridos en el país en la última década. La cadena hotelera Riu ha informado en estos días que el hotel estaba al 77% de ocupación y 565 huéspedes, 366 habitaciones. De momento no consta que haya españoles en los alojados, así que ha confirmado la cadena que hay 13 personas heridas que han sido trasladados a hospitales de la zona, entre ellos 9 huéspedes y 4 empleados del hotel. Se ha organizado un gabinete de expertos para dar apoyo psicológico a los clientes que lo necesiten. El terrorista llegó a la playa y tenía en una sombrilla escondida una Kalashnikov y empezó desde el mar, donde había llegado, empezó a disparar indiscriminadamente. Riu opera 10 hoteles en Túnez y el de Túnez no es el único atentado que se ha producido este viernes, porque como les mostramos en Francia, hubo ataques explosivos contra la planta de gases industriales en Saint-Quentin-Fallavier, noticia con la que abríamos nuestro dossier de hoy. Además, el cuerpo decapitado de la persona, etc. Las reacciones en tanto al atentado en Túnez, como estamos viendo, se suman al de Francia y al de Kuwait. No se han hecho esperar. Numerosos gobiernos han condenado los atentados y Estados Unidos ha ofrecido respaldo a los 3 países por los atentados de hoy. Lo que era una encantadora vacación al sol se ha transformado en un tremendo drama en pleno desarrollo. Un hotel de gran porte, donde los turistas, especialmente europeos, disfrutaban de un hermoso día de sol junto al mar. De pronto llega una embarcación y dice: vine esta mañana para ver a mi amigo en su oficina, me dijeron que esperara afuera, que no se me permitía entrar. Salí y me encontré con esas ráfagas de disparos. Siguió disparando alrededor de la playa, entonces llegó hasta la piscina, luego salió por la puerta. Finalmente el hombre murió. Una mujer recibió un disparo en la pierna muy cerca de donde yo estaba.
Hasta ahora se habla de al menos 27 muertos, cifra que podría aumentar en el ataque contra este hotel de 5 estrellas en Túnez. El Imperial Marhaba, el vecino Muradi Pal Mariné, la localidad de Port el Kantawi, en la turística ciudad de Susa. Asimismo, habían declarado minutos antes en la televisión nacional que el autor del ataque terrorista fue abatido. Los testigos, todavía con la adrenalina alta, trataban de explicar lo ocurrido, y la televisión nacional fue la primera en anunciar un tiroteo en el hotel de esta zona turística, a 140 kilómetros al sur de la ciudad capitalina de Túnez. Según fuentes locales, uno de los atacantes resultó muerto, el segundo fue perseguido por las fuerzas de seguridad y habría sido arrestado, con lo cual se espera obtener mayor información. Hasta el momento, ningún individuo o grupo ha reivindicado la autoría de este nuevo atentado terrorista. Túnez se encuentra en estado de alerta desde el pasado 18 de marzo, cuando recordarán ustedes que informamos sobre un grupo de hombres armados que atacó el Museo del Bardo. Según el primer ministro tunecino Habib Ezid, el ataque cegó la vida de al menos 19 personas, entre ellas 17 turistas extranjeros. El grupo terrorista Daesh reivindicó la autoría al día siguiente, pero este atentado hasta ahora no tiene responsables en el momento en que le estamos informando. Tras el atentado contra el museo, el estratégico sector turístico registró muy malos resultados. Habían caído no menos de una cuarta parte del número de turistas. Y los ingresos, 26% de los ingresos respecto al año anterior. Ahora, con este nuevo atentado, nadie se atreve a calcular hasta dónde llegarán las consecuencias. El presidente tunecino, informado de la situación permanentemente, estuvieron al tanto de la situación y, por supuesto, cuando tuvo una idea de la situación planteada, salió a hacer una discreta y oportuna declaración. La gente que disponía de un teléfono con cámaras, como casi todo el mundo, hizo algunos aportes, por lo menos los que estaban en una situación más o menos segura. Ahí se alcanzaron a grabar no solo estas imágenes, sino las ráfagas que venían desde la playa. Uno de los jóvenes terroristas vestidos como turistas, abatido, su Kalashnikov cercana. وين تونس صاي كنت كبوت كبير برشا اما برافو للحاكم والله حضرت على كل شيء في ظرف 6 دقائق الحاكم الكل موجود وقضوا عليه يعني في اقل من 5 دقائق. Esto va a ser de unas consecuencias graves para el turismo europeo, especialmente que cruza el Mediterráneo en busca de tranquilidad y sol. El despliegue de las medidas de seguridad oportuno, adecuado, tardío. Factor sorpresa que representa siempre la acción terrorista, ¿no? Realmente una experiencia inolvidable. El presidente de la República, Bejikaide Ezzi. Hemos dicho en repetidas ocasiones que Túnez está en una guerra contra el terrorismo. Esa guerra no solo afecta a la policía o el ejército, que pagó el precio más alto con frecuencia, se dirige hoy en día contra nosotros y nos recuerda que el pueblo tunecino en su conjunto deben estar todos involucrados. Luego un turista alemán que fue testigo del ataque estaba dispuesto a declarar.
tremendo impacto aquí. Nous sommes des Allemands et nous étions aux plages. Somos alemanes, estábamos en la playa cuando llegó el terrorista y disparó contra nosotros. Fuimos hacia la izquierda, nos escondimos en el paso subterráneo con otras 2 personas que trabajan en el hotel. Estábamos en un ámbito grande, sin luz. Permanecimos allí durante 2 horas. Ahora nos vestimos igual ya que estábamos en la playa. Avec nous dans une grande salle et sans lumière. Et nous étions 2 heures dans la salle. Et maintenant nous sommes arrivés de la plage maintenant. Turista alemán que declaraba en francés, otro que fue testigo del ataque dijo, es muy duro. Bueno, otra declaración del mismo, ¿no? Porque realmente tuvimos unas buenas vacaciones. Sin embargo, ahora lo único que queremos es volver a Alemania. Es una lástima, un hermoso día. Pero no creo que vamos a volver nunca más. Es una lástima. C'est dommage. C'était des jolis jours ici, mais je ne crois pas que nous voulons retourner quelquefois ici. C'est dommage. Se corría inmediatamente la noticia y, por supuesto, la cadena de hoteles afectaba. Rajoy anunciaba. Número de víctimas. El ataque terrorista se ha perpetrado en un complejo turístico en el centro del país, en la ciudad de Sousse, y ha afectado, entre otros, a un hotel de una cadena española de capital español. El jefe del Ejecutivo esperaba tener datos más precisos y agregó: más enérgica contra el terrorismo. Hoy vemos que la barbarie y la sinrazón golpea a todos por igual. También hoy se ha registrado un atentado terrorista contra una mezquita en Kuwait. Y por tanto todos debemos cooperar en la erradicación de esta lacra. Como me han escuchado decir, la lucha contra el terrorismo nada tiene que ver con las creencias religiosas, sino con el fanatismo y con la total y absoluta falta de decencia y de humanidad de quienes atentan contra la vida de sus semejantes. Presidente, ¿qué espera de mañana? Se retiró a hacer frente a la situación y, puesto que hablaba de Kuwait y un ataque a una mezquita, se las mostramos como corresponde en dossier con los acontecimientos en pleno desarrollo. Un atacante suicida se voló con una carga en un viernes sangriento. Ataques terroristas en Túnez y aquí en Kuwait. Decenas de muertos. Este viernes es un día sangriento. Un ataque terrorista en la playa tunecina que acabamos de ver. Llegaron en un bote inflable, estilo comando. Y la explosión en la mezquita de Kuwait, que es lo que estamos viendo, el Estado Islámico contra una mezquita chiita en la capital de Kuwait, ha dejado decenas de víctimas. El terrorista suicida se inmoló en la mezquita chiita durante las oraciones del viernes. Al menos 25 personas en la primera estimación han muerto. El número debe aumentar probablemente y lamentablemente porque 202 resultaron heridas de diferente gravedad en la explosión en este centro religioso, justo en el día de la oración. Esto coincidía con el muerto y los heridos del centro industrial francés, del que hablamos al abrir nuestro dossier. Y el presidente François Hollande, como ya oímos, ha confirmado que se trata de un ataque terrorista y la intención es indudable. Nuestra respuesta es la acción, la prevención, la disuasión y por tanto la necesidad de emplear los valores y no ceder ante el miedo nunca, dijo Hollande. El atentado en la mezquita ha sido obra de un suicida en el propio interior de la mezquita, explicó uno de los testigos, para después asegurar que en el momento en que tuvo lugar la explosión había no menos de 2.000 personas dentro del recinto. Los que salvaron la vida estaban impresionados con la matanza. De acuerdo con el parlamentario kuwaití Jalil al-Salih, los fieles estaban arrodillados para rezar cuando se produjo esa fuerte explosión, causando graves daños en toda la estructura, el techo y las paredes. Un poco tarde, pero no está de más olfatear con los perros algún explosivo, ¿no?
Poco después del atentado, el grupo terrorista Takfiri Daesh, Ejército Islámico, Estado Islámico, ha divulgado un comunicado en las redes sociales reivindicando la autoría de los hechos. De acuerdo con la nota del EIL, el atacante suicida se llamaba Abdul Suleiman al-Muwahed y según los testigos tenía aparentemente unos 30 años. El Ministerio del Interior de Kuwait ha emitido un comunicado al respecto y ha asegurado que los servicios de seguridad e inteligencia del país siguen de cerca el caso y han iniciado sus investigaciones. El emir de Kuwait, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, se ha presentado en el lugar de los hechos para conocer de cerca la situación. Se trata del tercer ataque terrorista perpetrado en menos de un mes contra mezquitas chiitas en países árabes ribereños al Golfo Pérsico. Recuerdan ustedes que siempre les hablamos del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, por donde pasa no menos del 42-43% de todo el petróleo del mundo, ¿no? El 22 de mayo al menos 20 personas perdieron la vida y otras 70 fueron heridas como consecuencia del ataque con bomba efectuado en la mezquita Shi Imam Ali en la región de Al-Qatif, en la provincia saudí de Al-Sharqiya. Horas después, el grupo terrorista del Estado Islámico asumió la autoría del atentado que generó una gran condena internacional. Una semana después, el 29 de mayo, otro ataque suicida del ejército islámico contra la mezquita del Shií Imam Hussein en el distrito de Al-Anud, en la ciudad de Daman, capital de la provincia oriental de Sharqiya. Se cobró la vida de 4 personas, además de dejar muchos heridos. Kuwait, de un envidiable estatus, era hoy una carnicería. Y sobre este particular, el evento tenía repercusiones en numerosas partes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Restos de cuerpos humanos, sangre por todos lados, imágenes brutales de lo que es la realidad del terrorismo, justo en el día de la oración. Trozos de ropa, trozos de cuerpos, zapatos volando por todas partes. Y lo que se alcanzó a obtener no eran precisamente imágenes de cámara, sino las fotos. Todo el mundo tiene un teléfono con una capacidad de tomar fotografías. Y esto es lo que compone el collage de la jornada en materia de eventos terroristas. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, el segundo vocero de bordo, Farhan Haq, decía: el secretario general condena en los términos más enérgicos los ataques terroristas de Túnez, Kuwait y Francia del día de hoy. Los responsables de estos actos atroces de violencia deben ser rápidamente llevados ante la justicia, afirma el secretario general, que lejos de debilitar la determinación de la comunidad internacional para luchar contra el flagelo del terrorismo, estos ataques atroces solo fortalecerán el compromiso de las Naciones Unidas para derrotar a aquellos empeñados en el asesinato. The Secretary General extends his condolences to the families of those killed and El secretario general extiende sus condolencias a la familia de los muertos y heridos en los ataques de hoy y expresa su solidaridad con los pueblos y gobiernos de Túnez, Kuwait y Francia. Given that the training is going ahead in Turkey, in Jordan and other countries in the region to the so-called moderate... Mientras tanto, en el Estado Vaticano, el Vaticano sellaba su primer acuerdo con el Estado, reconoce a Palestina como un Estado. Riyad al-Maliki, un hombre que hemos entrevistado aquí, ahí viene el sello con el lacre y el anillo oficial, ha oficializado el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de la Santa Sede. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores del Estado palestino, Riyad al-Maliki, a que recuerdan ustedes, estuvimos aquí en exclusiva y nos explicó de la A a la Z la situación planteada, decía: I'm here just to inform you of a historic agreement.
Estoy aquí solo para informarles de un histórico acuerdo que se firmó hace unos minutos entre el Estado de Palestina y el Estado del Vaticano, la Santa Sede. El acuerdo se basa en la larga data y las relaciones especiales entre el Estado de Palestina y la Santa Sede, con las nuevas disposiciones relativas a la condición especial de Palestina como la cuna del cristianismo y sus mensajes más nobles. Este acuerdo no habría sido posible sin el apoyo y la dedicación personal del presidente Mahmoud Abbas y la bendición de su santidad, el Papa Francisco. Luego Riyad al-Maliki dijo: también estamos orgullosos de este acuerdo porque pone de relieve con razón el estado central de los cristianos de Palestina. Palestina reconoce que los cristianos son la sal de la tierra, de esta tierra santa, y ellos son una parte esencial y maravillosa de nuestro tejido social y un patrimonio orgulloso de nuestra gente. Luego agregó: el acuerdo incluye el reconocimiento oficial por parte de la Santa Sede del Estado de Palestina, que contribuye a la visión compartida de las dos partes en favor de la paz y la justicia en la región. Ergo, el Vaticano firma su primer acuerdo reconociendo al Estado de Palestina hoy viernes. Decisiones valientes para poner fin al conflicto palestino-israelí con una solución aceptable para los dos estados. El documento firmado contempla aspectos básicos para la actividad de la Iglesia Católica en el territorio palestino y apoya una solución pacífica de la situación en la región. Y hoy el Papa fue noticia por algo más. Le dijimos, ¿no? El próximo Papa tenía que ser latinoamericano para que cambiaran las cosas. Muchos habrán oído del milagro de la sangre de San Gennaro, que cuando no se licúa ocurren cosas brutales en Italia, dice la tradición. La sangre de San Gennaro, patrono de Nápoles, se licuó hoy mientras el Papa Francisco veneraba sus reliquias. Normalmente la sangre está seca en el interior de una ampolla de vidrio hermética, pero esta vez al besar la reliquia, el Papa Francisco comenzó a notar, y todos los presentes, a que se estaba licuando. Y esto ocurrió a la vista de todos y ante las cámaras. El cardenal napolitano Crescenzio Sepe afirmó que se trata de un milagro, ya que esto no sucedía en las visitas a las ciudades de San Juan Pablo II ni del Papa emérito Benedicto XVI. Es la señal de que San Gennaro ama a Francisco, dice Vatican Insider, y el fenómeno no ocurría ante un papa desde 1848. A la vista de todos, esa costra reseca se volvió líquida. Por su parte, al comentar el hecho de que la mitad de la sangre se convirtiera en líquido, el Papa Francisco explicó con su característico humor latinoamericano: se ve que el santo no nos quiere solo a medias, ¿no? Tenemos que convertirnos del todo. Sin embargo, la sangre continuó licuándose hasta que toda la reliquia se convirtió en líquido. Bueno, vamos a algo un poco más terrestre. La tristeza de Diego Armando Maradona en el velorio de don Diego. Se nos fue para juntarse con la Tota, dijo. Terminó la lucha después de permanecer 20 días internado en el sanatorio Los Arcos. Jueves 25 murió don Diego Maradona a los 87 años, delicado cuadro de salud. Hizo que su hijo Diego Maradona dejara Dubái y se instalara en Argentina para acompañarlo de cerca hasta el último momento. Lo mismo hicieron sus hermanos y sus afectos más cercanos, como sus nietas, Giannina, Dalma Maradona. Pero él está en paz. Y se fue a juntar con mi vieja. Que eso es lo que todos los hermanos pensamos. Nuestra condolencia para Diego y nuestro primer televidente en Dubái, como él mismo lo confesó públicamente. Bueno, fue un halago, ¿no? Cuando dijo: todas las noches, por la diferencia, ustedes hacen dossier, pero yo todos los días almuerzo, y mientras almuerzo veo en Dubái dossier. Así que estamos cerca de ti, Diego Armando
en esta circunstancia y que descanse en paz el viejo. Esto nos trae a colación cosas del fútbol, ¿no? Vimos ese, no sé cómo catalogar, ¿no? Ese pestilente acto del jugador chileno que metió el dedo entre los glúteos al jugador uruguayo, ¿no? Pues resulta que eligieron bien, porque además estaba mirando al juez como diciendo yo no estoy haciendo nada y estaba haciendo la máxima provocación. Y cuando le dan con el borde de revés, se tira como si le hubieran dado con una bazuca. Un gusano, ¿no? Pero además eligieron al hombre más vulnerable, porque ese jugador uruguayo, en ese momento, sabía que su padre también estaba en una situación no tan trágica como la de Maradona. Él había puesto a su disposición un vehículo último modelo que había comprado con el trabajo suyo. El padre salió a manejar, chocó con un motociclista, el motociclista muere, y en ese momento ese jugador sabía que su padre estaba preso a una edad provecta, ¿no? Así que era el hombre más vulnerable para ser objeto de una provocación. Miserable, absolutamente miserable, el gesto del futbolista chileno. Bueno, vamos a cosas más dignas. Hoy, actividades operacionales del Bravo Eco 11 se encuentra, como habíamos previsto, por el desarrollo de la ruta, en La Habana, ¿no? Atracado en el muelle número 1 del terminal marítimo de Sierra Maestra de La Habana. No se realizaron actividades académicas, por lo tanto. Sociales y deportivas sí se recibió a bordo por parte de oficiales y guardiamarinas de la Marina de Guerra Revolucionaria y Población Civil. La tripulación realizó visita al Centro Histórico y Casa Museo Simón Bolívar de La Habana. El glosario naval hoy dice aballestar, estirar de un cabo que ya está tenso, pero ponerle tenso como el de una ballesta, no como de un arco de flecha. Una ballesta es mucho más poderosa que un arco. Aballestar, estirar de un cabo ya tenso y tal como se hace con una cuerda de una ballesta, cobrar lo que preste de sí, cobrar es coger cabo, ¿no? A fin de que quede más rígido. Clima parcialmente nublado, probabilidad de precipitación 20%, viento 18 kilómetros por hora, visibilidad buena, temperatura ideal de entre 25 y 33. Agradecemos al guardia del puesto de comando y control de la Armada Bolivariana, capital de fragata Jensi Rojas Arenas, y al contraalmirante José Villafaña Valdivieso, director de coordinación y control operacional. Los muchachos disfrutando de La Habana, y les aseguro que es muy disfrutable a esa edad cuando uno toca puerto. Bueno, volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Si ocurriera algún evento internacional de máxima importancia, así estaríamos de vuelta en el aire, pero esperamos que no y que todos tengamos un fin de semana disfrutable. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Antes de irme, acuso recibo especialmente de nuestros más que fieles televidentes del sur que se trasnochan para ver Dossier en la repetición de Telesur. Yo esperaría que fuera más temprana como ellos lo piden, que muchos escuchan con el control en la mano, porque la cortina de apertura, de transición y de cierre parece que aparece sobremodulada. No es aquí, no es en Venezolana de Televisión y supongo que no es en Telesur, pero se quejan reiteradamente de esto. Ojo y no sean las cableras, ¿no? Porque estos días vi una cablera venezolana que durante todo el espacio de Dossier nos dejó sin audio, lo anotamos y se lo hemos pasado a las autoridades. Pero tomamos cuenta de esto, ¿eh? Feliz fin de semana, no ingresen a la estadística, los esperamos allí el lunes, Dios mediante. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de este Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.